Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profe. Buenas Bueno, tardes, profe, si se escucha. Se escucha bien. ¿cómo anda Walter? ¿Cómo va? Bien, che. Bueno, vamos a arrancar. Somos pocos hoy, 35, pero presumo que se van a ir sumando. ¿Se ve bien la pantalla compartida? Perfecto, ¿sí? Bueno, vale. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta acá, hasta el artículo 41 de la Constitución Nacional, y habíamos dicho que tenía 4 párrafos. Este es el artículo que habla del derecho al medio ambiente en nuestra Carta Magna, por lo tanto es relevante porque está en la punta de la pirámide jurídica y por ende toda la normativa que está por debajo la debe respetar. Habíamos visto de manera bastante detallada el artículo 1, el párrafo 1, perdón, el párrafo 2. Llegamos al cuarto, que era la prohibición. No me acuerdo. Walter, ¿vimos el cuarto o no? Estoy dudando ahora si No, expliqué. profe. No, profe, no vimos el 4. El Perfecto. cuarto. Bueno, quedamos acá entonces. Vimos el 1 y el 2. Ahí está. Este es el artículo 41. Vimos el primer párrafo. Vimos el segundo párrafo. Vamos a ver ahora el cuarto. Y de ahí nos metemos ya en el tercero. Bueno, ¿qué dice el párrafo cuarto del artículo 41? Trae una prohibición expresa de ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Esta prohibición ya estaba, pero estaba en una ley, en la 24051, que esa ley está en la pirámide jurídica, está más abajo. O sea que es importante ahora que lo hayan puesto en la Constitución, quiere decir que tiene un rango superior. Y en realidad lo que prohíbe es el ingreso al territorio nacional. El territorio nacional no es solamente el continente, o sea, la tierra, sino también desde la línea de la orilla, digamos, se miden 200 millas marinas y eso es el mar argentino. Y eso forma parte también del territorio nacional. Entonces, por eso es que cuando hay barcos o embarcaciones que ingresan o que se están acercando a esas 200 millas marinas con residuos, es que Prefectura Nacional o en algunos casos alguna ONG como Greenpeace y demás alertan de esta situación, porque está esta prohibición, ¿no? Esta prohibición de ingreso, ¿no? No. ¿Por qué se genera esta prohibición tan palmaria? Porque es raro ver una prohibición de este tipo en la Constitución, es porque, bueno, se habían encontrado en la Argentina que en algunos momentos habían enterrado residuos de otros países o de empresas de otros países. Entonces, para no convertirnos, digamos, en un basurero de este tipo de residuos, de los peligrosos, los radiactivos, que son altamente contaminantes, es que figura esta prohibición. O sea que esta prohibición está vigente y la Argentina la hace respetar. Bueno, el tercer párrafo. Profe, Y profe, ahí estaban preguntando en el grupo, en el chat, si iba a grabar usted la clase. tenés razón, decís que me acaba de hacer acordar. Vamos de nuevo entonces. Ah, pensé que estaba grabando. Bueno, mientras pones a grabar, aviso que hemos habilitado un Classroom donde vamos a subir estas 3 primeras clases, los audios y las presentaciones de PowerPoint. Bien, después ya le ponemos después el ingreso en el... Le ponemos el link de ingreso, se lo podemos poner acá en el chat y además lo ponemos ahí Moodle. en el Moodle. Bueno,
Ahora estamos grabando la clase, así que repito esto rápidamente. El cuarto párrafo del artículo 41 establece una prohibición para que ingresen al territorio nacional residuos peligrosos o potencialmente radioactivos o que tengan alguna suerte de peligrosidad. El territorio nacional no es solamente el continente, sino también son las 200 millas marinas desde la línea de costa. Eso se considera mar argentino. Entonces, en ese territorio con el mar argentino no pueden ingresar ningún tipo de embarcación de transporte que traiga este tipo de residuos. Entonces, cuando eso ocurre, cuando se acerca alguna embarcación con este tipo de material, la Prefectura Nacional o alguna ONG como Greenpeace y demás salen a la defensa de limitar esa línea para que no puedan ingresar. No es la misma prohibición, pero se da con cuestiones similares como se da con la pesca internacional. Entonces, que se puede pescar en aguas internacionales, pero no se puede ingresar a pescar en el territorio de cada país, digamos, que involucra su mar. Por eso es que cuando generalmente muestran esas fotos de noche, sobre todo, están todos estos pesqueros, generalmente chinos, de otros países, que están justo en la línea, justo en el límite. No se lo puede sacar porque son aguas internacionales, pero están ahí al límite de ingresar a lo que se llama mar argentino o mar de algún país, ¿sí? Bueno, pero esto es los efectos de los residuos actualmente, los potencialmente peligrosos, los radioactivos. Esto ya estaba en una ley, pero ahora tiene rango constitucional. Bueno, el tercer párrafo. El tercer párrafo introduce un nuevo tipo de normativa ya en el año 94 que está vigente en materia ambiental. Yo voy a explicar hoy si llegamos una ley de este tipo, la próxima clase otra, y ustedes seguramente en la investigación van a ver este tipo de leyes. ¿Qué nos dice este párrafo? Ahora lo explicamos en detalle. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Entonces, lo primero que tienen que saber es que este tipo de normas nuevas, ¿a quién le corresponde? Dice, corresponde a la nación dictar las normas. En realidad no, como dice nación, no especifica qué órgano de nación puede ser, o sea, qué parte del Estado. Los dos poderes que dictan normas es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Aparte el verbo dictar no nos ayuda, porque si fuera sancionar, sería el Poder Legislativo que sanciona leyes, y si diría promulgar, sería el Poder Ejecutivo que promulga esas mismas normas, o ya sea que en su caso emite decretos, resoluciones y demás. Y después, como dice normas, lo dice en forma genérica, si diría leyes, sabríamos que sería el Poder Legislativo, y si diría decretos, resoluciones y demás, podríamos inferir que el Poder Ejecutivo. Entonces, en definitiva, fue redactado de esa manera para que abarque a los dos poderes. O sea, con esta ambigüedad para que involucre tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. O sea que este nuevo tipo de normas que vamos a ver a continuación, que vamos a explicar a continuación, ¿de dónde surgen? Surgen del ámbito nacional solamente, eso nos queda claro, o sea, de el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacional, ¿sí? Cada uno obviamente dentro del ámbito de sus competencias. Van a ser leyes nacionales sobre temáticas ambientales. Después ya vamos a ver con la segunda parte de la clase un ejemplo para que vayan entendiéndolo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les explicaba recién. Dice, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Esto surgió en el 94, la reforma del 94, y recién la primera norma de este tipo surgió en el año 2002. O sea que hubo todo un periodo de 8 años que no se sabía a qué se refería una norma de presupuestos mínimos. Que eran estándares, eran presupuestos, eran herramientas, eran políticas. No se sabía cómo se iba a interpretar y cómo iba a ser la redacción de esa norma, ¿sí? Porque hubo 8 años en que no se dictaron, ¿sí? Entonces, esto se resuelve, o sea, las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, este tipo de normas, que no se sabía bien qué era, porque la Ley General del Ambiente, la 25675, que es la ley que vamos a ver hoy en la segunda parte de la clase, en su artículo 6 define
que es una norma de presupuesto mínimo de protección, ¿sí? O sea, esta ley, que también salió después del 2000, recién por esta norma, por el artículo 6 de esta norma, tenemos la definición y ahora ya sabemos qué es, y aparte porque ya hay leyes de este tipo y podemos entenderla. Pero fíjense cómo se definió en su momento. Se entiende por presupuesto mínimo, se está refiriendo a la redacción del párrafo 3 del artículo 41, justamente lo dice, establecido en el artículo 41, a toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Entonces, nos está diciendo que es una norma ambiental, ¿sí? Que eso no lo decía tampoco la Constitución, que es uniforme o común para todo el territorio nacional, quiere decir que se aplica en todo el territorio nacional y va a ser utilizada en todas las provincias, en todos los municipios, y su objeto, tipo de leyes, va a ser asegurar la protección ambiental. ¿Sí? La redacción, como ven ahí arriba, dice presupuesto mínimo de protección, pero no decía ambiental. Entonces, el objeto es ambiental, es una norma uniforme común para toda la Argentina. En definitiva, termina siendo un piso mínimo de protección. Este tipo de norma, ahora que ya las entendemos, las pudimos leer y demás, y ustedes también la van a estudiar, son pisos mínimos de protección. Imagínense un piso mínimo de protección de este tipo de leyes que se aplica en forma uniforme y común en toda la Argentina, o sea que todas las provincias, todos los municipios tienen la obligación de aplicar este tipo de normas de presupuestos mínimos, y frente a ese piso mínimo ya vamos a ver qué pueden hacer las provincias y los municipios, ¿sí? Entonces, no son presupuestos económicos, no son estándares, no son parámetros de contaminación, sino que son herramientas técnicas y jurídicas que están en estas leyes, y la novedad es que son de protección ambiental y que se aplican en forma uniforme en toda la Argentina. Entonces, estas leyes, como esta ley que aparece en la Filmina, la Ley General del Ambiente, la 25675, que es una ley de presupuesto mínimo, se aplica en todos lados. En cualquier provincia donde ustedes vayan a trabajar, se va a aplicar esta ley. En cualquier municipio que ustedes vayan a trabajar, se aplica esta ley, ¿sí? Y la provincia o el municipio no tiene que adherirse, no tiene que ratificarlo, no tiene que sacar ninguna norma de adhesión a estas leyes, sino que estas leyes ya que figuran en la Constitución, una vez que se dictan, se publican en el boletín oficial y después de determinado tiempo ya son exigibles, se pueden aplicar. Entonces vamos a ver que hay varias de estas leyes, después ya acá al final hay un listadito de las leyes de presupuestos mínimos, que tocan varias temáticas y que por lo tanto hay un montón de normativas que ya se aplican en todos los lugares. Lo que pasa es que no todas las provincias, bueno, las provincias sí, pero no todos los municipios lo conocen. Entonces no saben que tienen este tipo de normativa que ya pueden aplicar y no necesitan dictar otra norma sobre la misma temática, ¿sí? Entonces, bueno, acá está la definición de lo que es una norma de presupuestos mínimos de protección. Mínimo, ¿por qué? Lo que dijimos, es un piso común, uniforme, porque las provincias y los municipios tienen que respetar ese mínimo. Esa es la uniformidad. Si no se respetaría, el cumplimiento sería dispar. Entonces, me fijo un piso y yo me aseguro que ese piso se tiene que respetar en toda la Argentina, ¿sí? ¿Por qué mínimo? Porque las provincias y los municipios pueden ser más estrictas dentro del ámbito de lo que ellos pueden hacer, de sus competencias, pero no pueden ser más permisibles. O sea, no pueden ir por debajo de ese piso uniforme y común, no pueden ser más permisibles, estar por debajo con su normativa, sino que siempre tienen que cumplirla o ser más exigentes, ¿sí? Entonces, vamos a tener lugares, provincias, municipios, donde van a ser más exigentes, no hay problema, y van a ser otros municipios, otras provincias donde se va a cumplir el piso solamente, no hay problema. Lo que no podríamos encontrar es algún municipio o una provincia donde sea más permisible, donde esté por debajo del piso, ¿sí? En ese caso, esa normativa que está por debajo del piso de protección sería inconstitucional, porque violaría este concepto, ¿sí? Y después dice que de protección, bueno, ya aclaramos recién, el artículo 41 no especificaba de qué tipo de protección se trata, pero ya la definición que vimos recién nos habla de protección ambiental, ¿sí? O sea, pasando en limpio. Corresponde a la Nación, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Esos presupuestos mínimos de protección son este tipo de normas que explicamos recién. Un nuevo tipo de norma que no existía hasta el año 94 en materia ambiental, y a partir de ahí, y ya a partir más del año 2000, comenzaron la Nación legisla a través de estas normas, ¿no? Estas normas son las que están saliendo
Está la de bosque nativo, por ejemplo, que la han escuchado muchos de ustedes, es una ley de presupuesto mínimo. La ley de acceso a la información pública ambiental es una ley de presupuesto mínimo. La ley general del ambiente, una ley de presupuesto mínimo. La última ley que salió de cambio climático, que salió hace poco, es una ley de presupuesto mínimo. O sea que cuando te dicen ley de presupuesto mínimo según el artículo 41, usted tiene que pensar en esta definición. ¿Sí? Una cosa común, uniforme, que se aplica en toda la Argentina. Las provincias y los municipios pueden ser más exigentes, pero no más permisivos. Esa es la idea que ustedes tienen que se tienen que acordar cada vez que escuchan este tipo de normas. ¿Bien? Bueno, esto no fue, en el año 94, no fue idea de los integrantes de la reforma de la Constitución, sino que se copió de España. España ya en el año 78 tenía este tipo de normas, lo llamaban legislación básica, una visión de cómo se interpretaba. Entonces la Corte de España, que es el Supremo Tribunal Constitucional, interpretó que era legislación básica y dio esta definición: normas mínimas de protección que permiten normas adicionales o plus de protección por las comunidades autonómicas. Entonces, esta interpretación es la que toma la Argentina. Nosotros tenemos normas mínimas de protección ambiental, ¿sí?, que permiten que las provincias y los municipios sean más exigentes pero no más permisivas. O sea, se copió, digamos, de España, pero ya con la corrección, con la interpretación de la Corte de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces este tipo de normas son las que dicta la nación. ¿Y qué pueden hacer las provincias? Y también las jurisdicciones locales. Pueden dictar la normativa para complementarla. ¿Qué quiere decir complementarla? ¿Sí? O sea, completar lagunas, adaptarla un poco a las particularidades de la región, darle forma, dictar procedimientos, ¿sí? Siempre respetando ese mínimo. Siempre respetando ese piso común y uniforme que no puede ser violado. Por ejemplo, acá hace poco sacó una resolución la Secretaría de Ambiente, no sé si se enteraron, la 333 del año 2020, es una normativa que flexibiliza algunos requisitos para las actividades que se pueden hacer en las categorías de bosques, sobre todo vinculado a los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas. Entonces, es una norma de una secretaría, una resolución de una secretaría que está dentro del Poder Ejecutivo. Pero hay una ley de presupuestos mínimos sobre bosques nativos, una ley dictada por el Congreso Nacional, que fija un piso uniforme, común, y que se aplica obviamente en Salta y en todos los municipios. Entonces la pregunta es, esa resolución que sacó un órgano inferior, que es una Secretaría de Ambiente, una provincia, en este caso de Salta, ¿respeta ese piso mínimo de la ley de bosque nacional o no? Eso es lo que se está discutiendo ahora. Obviamente que si la respeta ese piso, pero después la complementa, como dice acá, dicta procedimientos, dicta particularidades o excepciones o cuestiones relativas a los bosques nativos, pero está respetando ese piso mínimo, no hay problema, porque las provincias tienen esa potestad para hacerlo. Ahora, si esa resolución que se dictó hace poco viola ese piso en algunos de los requisitos, es más permisiva que la ley nacional, esa resolución o parte de esos artículos serían inconstitucionales, violarían lo que dice el artículo 41 y violaría ese piso. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo de lo que está pasando en Salta, usted lo pueden seguir a través de los medios y demás, de las distintas páginas especializadas, se está discutiendo eso. ¿Sí? Si esa normativa está violando o no el piso mínimo de protección que me da una ley nacional de presupuestos mínimos sobre bosques nativos. ¿La provincia puede dictar también normativas sobre bosques nativos? Claramente que sí, porque tiene el dominio originario de los recursos. Se puede legislar sobre bosques nativos, la provincia claramente lo puede hacer, pero al haber una norma de presupuesto mínimo nacional que fija un piso, la tiene que respetar. La tiene que respetar. Salta no puede decir, no, en Salta no cumplimos esa ley. No, se aplica en Salta, en todas las provincias y en todos los municipios. Entonces, si lo vemos a la inversa, este tipo de normativa lo que está asegurando es un piso en toda la Argentina. Por ejemplo, con la ley de bosques nativos, se asegura que hay un piso mínimo de protección en todas las provincias que tienen bosques nativos. Entonces, una provincia no podría flexibilizar o ser más permisiva en esa temática. Entonces ya nos aseguramos que por lo menos en materia de protección ambiental, de bosque nativo, de cambio climático, de residuos, de acceso a la información pública, ley del ambiente, de PCB, de bosques, todas las leyes de presupuestos mínimos, como que se aplican en toda la Argentina, en todos los municipios, ya hay un piso mínimo de protección. A partir de ahí, el infinito, digamos, cada provincia puede ser lo que quiere de exigente, pero no puede violar ese piso. ¿Sí? Entonces van a ver que siempre las discusiones están sobre esa cuestión. ¿Puede
está violando, ¿no?, el piso, es constitucional, es inconstitucional y demás, ¿sí? Entonces, en definitiva, está lo que decimos al final de esta filmina. Hay una potestad legislativa concurrente. ¿Qué quiere decir? Que tanto la provincia, o en este caso, tanto la nación como las provincias, en materia ambiental, pueden dictar normativa. O sea que vamos a encontrar normativa que venga de nación y que venga de provincia, y en algunos casos, de acuerdo a la temática, que venga de los municipios también, ¿sí? Pero está esta jerarquía y este sistema de respeto de la norma de presupuestos mínimos, si no se volvería lo que uno dicta inconstitucional, ¿sí? La nación dicta la norma de presupuestos mínimos, las provincias dictan sus leyes, sus decretos, sus resoluciones que complementan o que exigen más que ese piso, y lo mismo pueden hacer los municipios. Entonces, pasando en limpio, si yo agarro una temática, por ejemplo, le digo, investiguen sobre bosques nativos, que se aplica en Salta, aparte hay que partir de la normativa nacional, porque la nación dictó una normativa sobre bosques nativos. Y después, que describen todo eso, van a tener que ver, bueno, la provincia, ¿qué dictó aparte de esto? Y bueno, dictó todo esto. ¿Y respeta el piso o no? Y después, los municipios, ¿dictaron algo particular o no? Bueno, los municipios no tienen competencia sobre eso, pero ese es el juego que hay que hacer, ¿sí? Bien. Y después dice, termina el párrafo diciendo, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se está refiriendo a la norma de presupuestos mínimos nacionales. O sea, está bien, le delegamos a la nación que dicte este tipo de normativas, pero no se puede meter en jurisdicciones que son locales, para las cuales no tiene la delegación expresa. Yo le había comentado en la clase anterior que las provincias son preexistentes a la nación. Entonces, había 14 o 15 provincias en un momento, deciden crear un nivel superior que se llama nación. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿nación qué va a hacer? ¿De qué se va a encargar? ¿Cuáles son sus competencias? Entonces, las provincias le delegaron, vía constitución, determinadas cosas que tiene que hacer la nación. Las fronteras, emitir la moneda, representar al país en el exterior, bueno, montones de cuestiones que el nivel nación tiene que hacer. Pero lo hace porque las provincias se lo delegaron, se lo dejaron hacer, ¿se entiende? Entonces, en este caso, en el artículo 41 hay una delegación expresa. En la Constitución se pone que a la nación le corresponde, pero solo le corresponde ese tipo de norma. No se puede meter con la excusa de dictar una norma de presupuestos mínimos en las cosas que son locales, que tienen que regular la provincia, ¿sí? Y esto está reafirmado en la Constitución. Fíjense que en el artículo 121 está un poco el reparto de competencias nación-provincia. Y dice que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal. O sea, todo lo que no se le delegó por una norma expresamente, palmariamente, literalmente a la nación, queda en poder de las provincias, ¿sí? Entonces la nación solamente tiene un listado de cosas que puede hacer. Si no está ahí, le corresponde a la provincia. ¿Entienden? Entonces, se le ha delegado a la nación dictar esta norma de presupuestos mínimos de protección ambiental, pero solo eso, norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Es como que tiene que ir, imagínense una montaña, solo por ese filo. Norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Cuando con esa norma baja un poco y quiere regular algo que es local, que le corresponde a una provincia, las provincias se paran. Dicen, no, vos no puedes regular esto, ¿sí? Porque no es de protección ambiental, o con la excusa de la protección ambiental te estás metiendo en jurisdicción local. Entonces van a discutir esa norma como inconstitucional. Por ejemplo, en la ley que siempre fue discutida, es la ley de presupuestos mínimos de gestión de aguas. Entonces salió una norma nacional que regulaba supuestamente la protección ambiental del agua. Hasta ahí no había problema porque está dictada una norma de protección ambiental sobre el recurso hídrico. O sea, la nación tiene la competencia para eso. Pero en el articulado de esa ley, que seguramente a alguno de ustedes le va a tocar investigarla o estudiarla para hacer la monografía, regula cuestiones de uso. Cómo se debe usar el agua, cómo se deben organizar las provincias o cada provincia, qué quiere decir utilización del agua y demás. Y para eso la nación no tiene competencia. Porque ¿quién dice cómo se usa el agua? ¿Cómo se concede el uso del agua? ¿Y cómo te organizas como provincia para autorizar y para controlar eso? Le corresponde a cada provincia. Entonces, esa ley se mete en jurisdicción local del uso del agua. Solo puede legislar la protección ambiental del agua, pero no meterse en el uso, ¿sí? Porque cómo está organizada el uso es diferente en Mendoza, en Salta, en La Rioja, en San Juan, porque cada uno tiene la potestad de regular el uso de sus recursos.
pero tiene que respetar este piso mínimo de protección ambiental. Solamente tienen que ser normas de protección ambiental. Bueno, hasta ahí el tercer párrafo, y hasta ahí el artículo 41. Entonces, es importante para la materia que entiendan bien este artículo y que entiendan bien sus párrafos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Aparte del 41, otro artículo importante en la Constitución Nacional es el artículo 124, que es un poco el que les anticipé recién. Fíjense que dice: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios. En los recursos naturales, los elementos ambientales que están en territorio de la provincia de Salta, le corresponde el dominio a Salta. ¿Y qué quiere decir? Que si yo tengo el dominio, si soy dueño de algo, es que yo puedo regular cómo se va a usar y puedo controlarlo. Por lo tanto, yo determino cómo se utiliza el agua, el suelo, los bosques, la flora, la fauna de la provincia. Ahora, ¿puedo hacer lo que quiera? No. Tengo que respetar este piso mínimo de protección que está dada por la norma de presupuestos mínimos. Entonces, ¿tengo el dominio originario como provincia? Sí. ¿Puedo regular el uso, la utilización, el control? Sí. ¿Tengo que respetar este piso mínimo? Sí. No puedo ser más permisiva, puedo ser más exigente. ¿Sí? Entonces, el caso puntual es lo que le dije recién. O sea, con la resolución 333 del año 2020 que sacó la Secretaría de Ambiente el 19 de octubre. Entonces, esa resolución regula el tema desmonte y aprovechamiento sobre los bosques nativos. ¿Lo puede hacer la provincia? Sí, porque tiene el dominio originario por el 124. ¿Tiene que respetar la norma de presupuestos mínimos de bosques nativos? También, porque lo dice el artículo 41 de la Constitución Nacional. No puede violar ese tipo de normativa de presupuestos mínimos. ¿Se entiende? Entonces, ¿lo puede hacer? Sí. ¿Puede ser más estricta? Sí, pero no puede ser más permisiva. Entonces, esa es la discusión que se está dando ahora en relación a toda esa resolución y a otras que van apareciendo, porque imagínense que todas las provincias y también en algunos casos los municipios van sacando normas, leyes, decretos ambientales, resoluciones. Entonces todo el tiempo hay que hacer este juego, ¿sí? Este juego de, che, ¿se respeta el piso mínimo o no se respeta? El tema es que, como les decía anteriormente, hay algunas provincias, pero sobre todo municipios, que no conocen este tipo de normativa. Entonces cuando sacan una norma, no la contrastan contra el piso, porque no la conocen, porque no saben que existen, ¿no? Porque nadie se la explicó. Entonces ahí después vos tenés alguna ordenanza, cuando caes a trabajar, les va a pasar a ustedes que, supongamos, tengan que hacer un proyecto minero, hidrocarburífero, solar, lo que fuera, y caigan los municipios en Salta, o en La Rioja, o en Catamarca, qué sé yo, un municipio re chiquito. Y cuando llegan van a decir, bueno, a ver qué normativa ambiental tiene, acá está la ordenanza. Mire, la ordenanza que tiene 1000 artículos que la copiamos de, no sé, de Ecuador, porque así los municipios copian, digamos, de otros lugares. Cuando te pones a leer, le decís, chico, esto viola toda la normativa nacional. Y el municipio ni lo conoce, ni lo sabe. Y capaz que lo estuvo exigiendo y capaz que la empresa lo estuvieron cumpliendo. ¿Se entiende? Entonces este juego se llama principio de congruencia. O este análisis. ¿Qué quiere decir? Que la normativa que dicte una esfera local, un nivel local, ya sea provincial o municipal, tiene que ser congruente con los pisos mínimos de protección nacionales. Se llama principio de congruencia. Entonces, yo le decía que la primera norma de presupuestos mínimos, ¿cuándo surgió? En el año 2002. Antes de eso, casi todas las provincias y municipios ya tenían normativa ambiental. Por ejemplo, Salta tiene su ley ambiental del año 2000, reglamentada en el año 2001. O sea que son 600 artículos de protección ambiental. Después sale la norma de presupuestos mínimos, pero vos ya tenías como provincia todo un bloque normativo. Entonces lo que hay que hacer es, toda esa normativa que ya se dictó antes, contrastarla con el piso mínimo, decir, bueno, esto cumple, se aplica. Esto es más exigente, se aplica. Esto es más permisivo, no lo podemos aplicar. ¿Sí? Porque es inconstitucional. Y entonces hay todo un análisis que hacen algunas provincias, o que tienen que hacer algunas provincias, sobre todo los municipios, para saber cuál es la normativa que está vigente y qué es lo que pueden aplicar y qué no. Si no, por ahí van a estar aplicando de más o de menos. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son este tipo de normas de presupuestos mínimos? Fíjense que yo acá se las puse. Cada vez se van agregando más. Yo no sé, Walter, si vos, sí sé, pero es una pregunta para que escuchen los chicos. Entiendo que también este tipo de normas, las que nos damos en clases, hay algunas que eligieron los chicos, ¿no? Que están por elegir los chicos para que hagan la monografía, ¿no? Sí, creo que casi todas ya, ¿eh? Bueno, perfecto. Como ven,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 13 normas ya de presupuestos mínimos. Obviamente a nosotros nos encantaría dar todas estas leyes en clase, pero no llegamos. No llegamos ya cuando era presencial, imagínense ahora que tenemos menos tiempo. Entonces, yo voy a explicar las 2 o 3 que son un poquito más relevantes, más conocidas, y las otras la van a desarrollar cada alumno que la haya elegido en su monografía. O sea que ustedes no van a ver en clase todas estas leyes. Vamos a ver la Ley General del Ambiente, esta la vamos a ver, que es la que vamos a ver hoy y en la clase que viene. Vamos a ver esta última, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. Vamos a ver la Ley de Bosques, que es la segunda en esta filmina, pero de las anteriores, la Ley de Agua no la vamos a ver, la Ley de origen industrial, vamos a verla. Acá está la Ley de Presupuesto Mínimo de Residuos Domiciliarios. Después está la Ley de Protección Ambiental de Control de Actividad de Quema, cómo se quema material, que esto ha sido noticia hace poco también, cómo se quema material vegetal, digamos, ¿sí? Después está la ley minera, que te la voy a explicar cuando expliquemos el recurso minero un par de clases más adelante. Está la ley de glaciares nacional, está la ley de protección ambiental de los incendios forestales y rurales, que también ha sido un tema hace poco. Y las últimas 2, que es la protección ambiental de la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, esto es muy aplicable a Salta sobre todo y toda la actividad agrícola, son los envases de los productos tipo los UNDAP y otros, los productos de Bayer, de Singer y demás, de fitosanitarios que se aplican en el campo. Bueno, esos envases cómo se gestionan. Fíjense que al ser una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental, es un piso mínimo, los envases se tienen que manejar de la misma manera, como piso mínimo en todas las jurisdicciones de la Argentina. Y la última ley que salió hace poquito, hace 1 o 2 meses, es la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, ¿sí? Yo le había comentado la clase pasada la importancia de esta temática y el momento crítico que estamos. Bueno, Argentina sacó una ley de presupuestos mínimos sobre esta temática y por ende ya se aplica en todas las provincias, en todos los municipios, y hay que cumplirlo desde la parte particular, pero sobre todo trae muchas exigencias para el Estado, digamos, ¿no? Bueno, estas son las leyes de presupuestos mínimos. Entonces, generalmente me preguntan y me dicen, ¿cómo me doy cuenta que es una ley de presupuestos mínimos? O sea, ¿cómo uno la reconoce? La va a reconocer por el nombre, ¿sí? Porque generalmente en el nombre dice Ley de Protección Ambiental de Bosque Nativo o de Glaciares o lo que fuera, o si no lo dice en el nombre, palmariamente, como es la última, Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, lo dice en el primer artículo. Usted lee la ley y el artículo primero va a decir, esta es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental dictada por el artículo 41 sobre la adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces ustedes ya saben que una ley de este tipo, ahí los lleva, los linkea directamente su cerebro, el artículo 41, al párrafo 3 y a esta clase. Espero, ¿sí? Entonces, ahí van a entender y van a decir, este tipo de leyes que estudiamos, que se aplican en todos lados, que las provincias pueden ser más exigentes o más permisivas, y bueno, todo lo que ustedes van a aprender y van a seguir interiorizando, enriqueciéndose en este curso y en otros, digamos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver esta, la primera, que es la más, que como es general, es la más, fíjense que los otros son sobre temas específicos, agua, PCB, residuos, bosques, glaciares, pero la primera es general. Entonces, como es la ley madre, la LGA, se la conoce como LGA 25675, como es la ley que nuclea todas, esa vamos a ver en detalle en esta clase en lo que queda de la próxima. ¿Bien? Bueno, y antes de entrar en la Constitución Provincial, hay otro artículo de la Constitución Nacional que merece ser explicado. Este artículo es el artículo número 43, que explica o introduce los lineamientos de la acción de amparo. Yo estimo que ustedes han escuchado este término, este tipo de juicio, porque esta acción de amparo se puede interponer en cualquier temática, siempre que se cumpla con estos requisitos. Pero es bastante usual escuchar, pasó algo, o sacaron una norma, o se produjo tal situación, y el grupo afectado va a presentar un amparo. Esto por ahí se escucha en las noticias. Se presentó un amparo porque
porque, qué sé yo, porque no a una persona, la obra social no le quiere dar los medicamentos, ¿sí? O el medicamento para tal enfermedad no se lo quiere dar. Se presentó una acción de amparo, ¿sí? O pasó tal situación y se presentó un amparo. Entonces esto lo van a escuchar. Bueno, el amparo es este, el artículo 43, ¿sí? Es la acción un poco más expedita, más rápida que tenemos en materia judicial, y se presenta, se puede presentar siempre que se produzca en forma actual o a futuro, está por pasar, se esté por lesionar, restringir, alterar o amenazar cualquier derecho y garantía de la Constitución. Entonces, ¿qué derecho vimos recién en el artículo 41? El derecho al ambiente. Por ende, cuando el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano que vimos en la anterior clase y que repasamos un poquito ahora, cuando ese derecho que tenemos nosotros esté actual, se esté pasando ahora o vaya a ser lesionado, restringido, alterado, amenazado y demás, todo para una acción. ¿Sí? Entonces, y bueno, la segunda parte de este artículo me lo dice expresamente, fíjense, dice, podrán interponer esta acción, la acción de amparo, contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que, los lista ahí, dice, que protejan el ambiente. O sea, que está reconocido que por cuestiones ambientales yo puedo presentar una acción de amparo. Obviamente, se tiene que dar determinados requisitos, no siempre el amparo va a correr. Es decir, no siempre el amparo va a ser admitido, porque se tienen que dar dos cuestiones. Primero es que yo tenga el derecho al ambiente lo tenemos, ¿sí? Entonces eso es más fácil de probar. Soy un habitante de la Argentina, tengo el derecho al ambiente y está siendo lesionado, restringido y demás. Y lo segundo, que es lo que es un poco más discutido, es el concepto de peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? Que se tenga que resolver por una acción de amparo, que no se puede esperar, que no haya otro medio judicial que sea más correcto, más idóneo para la problemática. Yo tengo que demostrar que hay peligro en la demora, ¿sí? O sea que si no se resuelve rápidamente mediante una acción de amparo, el daño se configura. Si el daño ocurre y la contaminación pasa, por ejemplo, si yo veo o soy vecino de una finca o no, directamente paso por ahí y veo que hay dos topadoras con cadena y demás desmontando un inmueble y yo he chequeado y sé que no están autorizados, se puedo presentar, al otro día me presento a la justicia y digo, presento un amparo. ¿Por qué? Porque mi derecho al ambiente, en este caso a los bosques nativos, está siendo amenazado ya, lesionado ya. ¿Por qué? Porque lo están desmontando ahora, sin autorización. Entonces, ¿tengo el derecho al ambiente? Lo tengo. ¿Hay peligro en la demora? Sí. ¿Por qué? Porque si yo voy por otro tipo de juicio, que tarda, no sé, 5 meses, cuando el juez llegue al lugar, ya va a estar todo desmontado. Entonces, yo demuestro verosimilitud del derecho, o sea que tengo el derecho y que está el peligro de la demora. Entonces, en ese caso, y por eso le puse una situación muy clara, digamos, de amenaza al derecho al ambiente, no siempre son así los ejemplos. En este caso, la justicia me podría abrir la puerta, cada día me recibe el amparo e inmediatamente paraliza la situación, paraliza ese desmonte para las máquinas. Dejen de hacer eso hasta tanto se resuelve el amparo. Se supone que el amparo se resuelve rápidamente. ¿Para qué? Porque ahí que va a estar en juego. Va a estar en juego el derecho al ambiente, pero también va a estar en juego el derecho al trabajo de la persona que está desmontando. Entonces, esa persona puede decir, bueno, ustedes paran la actividad, pero yo tengo los papeles acá. O sea que resuelvanlo rápido, porque si no, en pos de defender el derecho al ambiente, estoy afectando el derecho al trabajo. Entonces, siempre, en este tipo de acciones, van a estar en juego, en pugna, 2 o 3 derechos. El derecho al ambiente, a la salud, el derecho a la industria, al trabajo, al desarrollo, ¿sí? Siempre va a haber un choque de derechos. Entonces, en este caso, la justicia va a tener que ver cuál prima en ese caso y a ese darle a favor, digamos, ¿no? Bien, ¿quiénes pueden presentar esta acción de amparo por cuestiones ambientales? Me lo dice la propia Constitución. El afectado, en este caso el afectado lo equipara a vecino, un vecino de la zona, por ejemplo, un vecino de ese desmonte podría presentar una acción de amparo. El defensor del pueblo es, ya dijimos que hay un defensor del pueblo a nivel nacional, hay un defensor del pueblo a nivel municipal, pero no hay un defensor del pueblo de Salta, por ejemplo, Jujuy sí tiene un defensor del pueblo. Bueno, ellos pueden presentar el tipo de acción de amparo, o sea, yo podría denunciar esto, decirle, mire, defensor del pueblo, están desmontando acá en Anta
esta finca acá tiene la foto, una imagen satelital o la foto tomada por el celular o el video, lo que fuera, no están autorizados. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de accionar. Y después dice las acciones que propendan a los fines ambientales. Esto se refiere a las ONGs, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a temas ambientales. Por eso ustedes van a ver que Fundación Vida Silvestre, Amigos de los Bosques, Greenpeace y otras organizaciones presentan acciones de amparo, porque están habilitados por la Constitución para hacerlo. Entonces, tranquilamente, supongamos que esta resolución, la 333, que sacó la Secretaría de Ambiente hace 2 semanas, 3 semanas, la empiezan a aplicar. El Estado la aplica en una situación puntual. Cuando va una persona a pedir, quiero hacer un aprovechamiento de cielo patólico, bueno, según la resolución 333, solamente presente declaración jurada. O sea, la aplica y la persona empieza a hacer, con esa autorización, empieza a hacer el proyecto. Entonces ahí, por ejemplo, Greenpeace podría accionar, presentar una acción de amparo contra la situación. Porque si la deja correr y esa persona desarrolla su proyecto, ya el daño se configura. Ya no puedo volver para atrás, ¿entienden? Bueno, por eso las ONG están habilitadas para presentar este tipo de amparo. Ustedes seguramente Walter ya le está distribuyendo a algunas personas que elijan, que no solamente van a ver leyes, sino algunos de ustedes van a ver juicios, o sea, sentencias, o sea, casos de este tipo. El de los bosques nativos acá de Salta, el caso de Dinosalas, el de las antenas de Güemes, el del Riachuelo, el de una maderera Noram y otros que tenemos elegidos. Entonces acá van a ver que generalmente esas discusiones son por este mecanismo. Un amparo presentado por alguien contra una empresa, contra el Estado, entonces hay una discusión y hay un juez que termina resolviendo o a favor del ambiente o en contra del ambiente de acuerdo a cómo se haya planteado la cuestión y en los casos de violación de la normativa no. ¿Sí? Entonces van a ver que en algunos supuestos se falla, se para la actividad y se le exige que presente los documentos ambientales, en otros casos se falla a favor, por ejemplo, me acuerdo de EDESA, de una estación de transformación de energía, de unos vecinos se quejaban porque EDESA estaba instalando una estación subestación de transformadora de energía, se quejaban porque había impacto a la salud y al ambiente, por los cables, por las ondas y demás. Entonces se inició un tipo de juicio. Entonces la empresa dijo, no, mire, yo cumplí, acá está el estudio de impacto ambiental, la audiencia pública, el certificado, acá está la medición, acá está todo, entonces tengo todo en regla. Entonces ahí la jueza falló a favor de la empresa, pero le exigió que aparte de tener eso, hagan un muro de contención, informe, eduquen y demás, para que la población entienda de qué es lo que estaba haciendo ahí. Pero bueno, en ese supuesto la empresa tenía las cosas en regla y había cumplido. En otro fallo, que van a ver ustedes, el mismo supuesto con otro rubro, y la empresa no tenía nada. Entonces no había cumplimentado con todas las herramientas o instrumentos técnicos jurídicos ambientales, entonces la justicia en ese otro amparo le hace lugar al planteo de los vecinos. ¿Se entiende? Bueno, entonces ustedes van a estar insertos en ese tipo de dinámica, porque todos tienen que conocer estas particularidades. Bueno. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Hasta ahí la Constitución Nacional. La idea es ver ahora, con un poquito menor de detalle, la Constitución Provincial, en este caso de Salta, ¿sí? Para después ya pasar a la Ley General del Ambiente. Bueno, ¿qué dice la Constitución de Salta? Ya en el preámbulo, en la parte inicial, digamos, de la Constitución, cuando dicen para qué dictan la Constitución, o para qué se juntaron a redactar la Constitución, fíjense que dice que se han reunido en convención constituyente con el fin de ¿qué? De dictar una Constitución, ¿para qué? Para proteger la familia, la salud, lo dice expresamente, el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Sí? O sea, que ya en el preámbulo de la Constitución Provincial de Salta ya hay una referencia expresa a la cuestión ambiental y de recursos naturales, o sea que la Constitución después va a desarrollar varios artículos, a diferencia de la Constitución Nacional, la provincial va a desarrollar varios artículos referidos a la temática ambiental, ¿sí? En forma directa e indirecta, ya lo vamos a ver, ¿sí? Los dos artículos más ambientales, por así decirlo, son el 30 y el 80, ¿sí? A diferencia del 41 de la Constitución Nacional, la provincial tiene más artículos. ¿Qué es el 30? Esto
y lo novedoso fue que Salta tiene estos artículos desde el año 86. Recuerden que la Constitución Nacional, la reforma y la introducción del artículo 41 es del 94. Bueno, 8 años antes, en el 86, ya Salta tenía artículos ambientales. O sea que en ese caso fue bastante pionera, ¿no?, en el marco constitucional. Bueno, ¿qué dice el 30? Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo. Acá esta redacción pone primero el deber y después el derecho. Es una cuestión solamente de redacción, pero me gusta más esta, ¿sí? Fíjense que va en consonancia con lo que dice Nación. Deber de conservar el medio ambiente. ¿Cómo? Equilibrado y armonioso. ¿Para quién? Para el hombre. Es el mismo concepto que la nacional. Y el derecho a disfrutar de ese ambiente equilibrado y armonioso. O sea, de nuevo, a lo que tenemos derecho es a la calidad del ambiente. La calidad del ambiente equilibrado, armonioso, apto para el desarrollo del hombre. A ese ambiente, a esa calidad del ambiente tenemos derecho. Entonces, cuando esa calidad ambiental, a la cual tenemos derecho por el artículo 41 de la Constitución Nacional y por el artículo 30 de la Constitución de Salta, se ve alterado, restringido, amenazado, lesionado, yo puedo accionar. Si yo me presento a la justicia o al Estado y le digo, este derecho que tengo yo por estos artículos está siendo lesionado actualmente. ¿Por qué? Porque hay una industria en tal lugar que está emitiendo emisiones a la atmósfera sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de precaución. Por lo tanto, está dañando o afectando al ambiente, está afectando la calidad de la atmósfera. Entonces, esa calidad repercute en todos los vecinos cercanos que estamos respirando esos contaminantes. Por lo tanto, esa calidad de la atmósfera, esa calidad del ambiente atmósfera, ha sido alterado y por lo tanto el hombre, ¿sí?, la supervivencia del hombre está siendo lesionada. Entonces, el grupo de vecinos, para hacer presente una acción de amparo contra la industria, diciendo que esa industria viola el derecho al ambiente sano, equilibrado, previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Constitución de la provincia. Les puedo citar un montón de otros artículos que hay de la normativa salteña que dice que no se puede realizar ese tipo de actividad, ¿sí? Entonces, como vemos que después que este derecho que está acá y en la nacional se puede defender, esa es la idea, digamos, ¿no? Tenemos este derecho, estas garantías, estas declaraciones, y cuando son violadas podemos acceder a la justicia para que vuelva a equilibrar esa violación, esa restricción, esa amenaza o esa limitación, ¿sí? Bien, la segunda parte del artículo 30 dice: los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida. Lo reafirma, defienden y resguardan el medio ambiente. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida. ¿De quién? De la población. De nuevo, calidad del ambiente en función de la calidad de vida del hombre, ¿sí? Bueno, previenen la contaminación y sancionan conductas contrarias. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una ley. Salta saca una ley, que es la ley 770, que es la ley de protección del medio ambiente provincial. Bueno, el artículo 80 también va en la misma línea. Es obligación del Estado, de toda persona, de nuevo el concepto de persona, por eso lo vimos en la primera clase, persona física y o jurídica. ¿Cuál es la obligación? Proteger todos los procesos ecológicos esenciales que dependen de la vida, que dependen de la supervivencia humana. De nuevo el concepto acá del hombre en el centro. No protegemos al medio ambiente, a la ecología, por sí, per se, digamos, ¿sí?, sino por su importancia para el hombre. Esta es la visión que tenemos con el hombre en el medio, digamos. Quiera o no, esa es la visión que tenemos, ¿sí? Bien. Y después dice: los poderes públicos sancionan una ley para alcanzar ese objetivo y sancionar la conducta contraria. Bueno, esa ley, que ya la Constitución establecía que se debía sancionar, es la ley 770. ¿Sí? Ya tenemos la ley que marca la Constitución. Bien. Aparte de esos dos artículos que son netamente ambientales, la Constitución de Salta prevé otros artículos sobre algunos recursos naturales específicos: la tierra, la minería, el agua, los bosques, fuentes de energía, ¿sí? Bueno,
Estos son artículos más utilitaristas, más productivistas. Estos artículos se enmarcan en ese derecho que yo les comentaba en la clase anterior, que es el derecho a los recursos naturales. ¿Se acuerdan que el derecho a los recursos naturales era que buscaba maximizar la utilización de un recurso natural en beneficio del hombre? O sea, utilicemos, explotemos, hagamos minería, aprovechemos los bosques, aprovechemos la tierra, aprovechemos el agua y demás, en pos de sacar el máximo beneficio para el hombre, ¿sí? Y después surge el derecho ambiental, con normativa que le pone límite a esa utilización en pos de que lo podamos disfrutar ahora, esos recursos, y los puedan también disfrutar las generaciones futuras, ¿sí? Bueno, en estos artículos que son más de recursos naturales, más utilitaristas, más productivistas, yo les remarqué algunas oraciones, algunas frases donde podemos incorporar la cuestión ambiental, ¿sí? Donde podemos hacer que se respete ese límite e introducir claramente la cuestión ambiental. Por ejemplo, la tierra es un instrumento y objeto de una explotación racional para el adecuado cumplimiento de su función social y económica. No dice función ambiental, función social y económica. Bueno, en la palabra explotación racional de la tierra podemos incorporar la cuestión ambiental. Ya no se imagina uno que haya una explotación, ya la palabra explotación también es fuerte, pero que se maneje un recurso, se explote un recurso racionalmente sin incorporar un límite, sin incorporar la cuestión ambiental, ¿sí? Entonces en esa frase podemos meter toda la normativa. Pero después lo dice, es obligación de todos conservar y recuperar. En este caso uno diría, bueno, conservemos, recuperemos la tierra, pero fíjense lo que dice al final. En su caso, la capacidad productiva de esta y estimular el perfeccionamiento de la técnica laboral, o sea, conservar y recuperar la tierra para que para seguir produciendo, ¿sí? Bueno, en esa palabra obligación de todo de conservar y recuperar podemos incorporar la cuestión ambiental. Bueno, los recursos mineros. La provincia propicia la exploración y explotación de los recursos minerales. Es fuerte en ese ámbito y lo dice la Constitución. Pero dice que esa actividad minera debe hacerse velando por la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes. Uno puede explorar y explotar, pero debe cumplir las leyes. ¿Cuáles leyes? Todas las leyes. Y en todas las leyes involucramos las cuestiones ambientales, ¿sí? O sea, debe cumplir las leyes de seguridad, las leyes laborales, las leyes tributarias, las leyes mineras, las leyes ambientales también, ¿sí? Entonces, que en esa frase podemos incorporar las cuestiones ambientales cuando se vaya a explorar o explotar un recurso minero, ¿sí? Obviamente, después ya hay normativa ambiental minera específica que se debe cumplir. Yo le estoy marcando, como esto también está arriba, en nuestra pirámide local está la Constitución Provincial de Salta también arriba, entonces todos nos podemos colgar para introducir la cuestión ambiental. En la temática de aguas, fíjense lo que está ahí remarcado, dice los poderes públicos preservan la calidad del agua en función de la calidad de vida del hombre, reglan y regulan el uso y cómo se deben aprovechar las aguas superficiales y las aguas subterráneas que integran el dominio de la provincia. Entonces, si uno va a preservar la calidad, va a regular la forma que se va a utilizar este recurso, tanto superficial como subterráneo, la cuestión ambiental debe estar inserta. ¿Sí? O sea, cuánto se puede volcar, qué parámetros, cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Entonces, cuánta agua se puede utilizar para no afectar la calidad, para que otros los puedan seguir usando. Bueno, en ese concepto podemos incorporar la cuestión ambiental. Fíjense que largo el artículo 83, referido a agua, tiene varios párrafos en la Constitución Provincial. Y después está el artículo de bosques, tenemos un artículo en la Constitución. Como ven, Salta tiene muchos más artículos que la Nacional. ¿Sí? La Constitución Nacional tiene solamente el artículo 41, la Constitución de Salta tiene varios artículos. Este es referido a los bosques, y nos dice que se debe propiciar el aprovechamiento racional de los bosques. De nuevo, dentro del aprovechamiento racional está la cuestión ambiental. Pero después lo dice expresamente, fíjense, aprovechamiento racional de los bosques, resguardan la supervivencia, conservación de los bosques, mejoramiento de las especies, reposición de aquellos mayores de interés a través de la forestación y reforestación, ¿sí? Dice, para alcanzar tales fines, los poderes públicos ejercen la facultad inherente al poder de policía. ¿Qué quiere decir facultad inherente al poder de policía? El poder de policía no es la policía en sí, sino es el poder que tienen los organismos públicos para actuar como policías. Por eso se llama poder de policía. O sea,
¿Qué quiere decir actuar como policía? Que te pueden parar, te pueden pedir una documentación, te pueden secuestrar la madera que lleva ilegal, te pueden demorar el vehículo. O sea, todo lo que hace la policía se llama el poder de policía, que lo tienen los organismos públicos. ¿Qué quiere decir? Que la Secretaría de Ambiente tiene inspectores ambientales que van y controlan los desmontes, aprovechamiento, camiones o camionetas que llevan carbón, productos forestales, y tienen la potestad de actuar como policías. Entonces el inspector tendrá un carnet que diga soy inspector de la Secretaría de Ambiente de la provincia, y vos estás pasando con un camión con rollo de madera, tienes la potestad de pararte, y vos tenés que parar. Te puede pedir la documentación, te puede pedir que le mostres la carga, y si no tiene todos los lineamientos exigibles, te puede parar. Bueno, usted que queda demorado acá al costado, o me acompaña hasta el próximo destacamento, y bueno, el camión va a quedar demorado hasta tanto usted demuestre que tiene la cosa en regla, o se llevan el camión y dejan la madera, o como el camión capaz que no se lo puede secuestrar, pero sí la carga que es ilegal. Bueno, esa facultad de actuar como policías lo tiene el municipio, cuando va y controla una imprenta, una industria de pollo, lo que fuera, una fábrica, tiene esa potestad, donde está dicho en la Constitución. Bien. Y después tenemos el artículo de fuentes de energía, donde, fíjense que en el 1, 2, 3, 4, habla de las energías no convencionales. Los poderes públicos estimulan la investigación y desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales. O sea que si bien habla de toda la fuente de energía, hay una expresa mención de que se debe propiciar energías limpias, ¿sí? Bien. Bueno, y fíjense que también como había una prohibición, el artículo 85, el primer párrafo y el último, se incorporaron en la última reforma de la Constitución de Salta, del año 98. ¿Sí? Fíjense que el último dice, los residuos tóxicos tienen un destino regulado por la legislatura, se prohíbe el ingreso de residuos radiactivos en todo el territorio de la provincia. O sea, que a nivel nacional tenemos una prohibición de que ingresen residuos radioactivos, pero si están dentro del país, se generan acá, digamos, en Córdoba, residuos, en alguna de las centrales atómicas, Atucha 1, Atucha 2, lo que fuera, se generan residuos radioactivos. Salta también se cerró a ese tipo de residuos. O sea que no podría venir de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, de Embalse, donde fuera, donde están las centrales, residuos radioactivos, e ingresar a la provincia de Salta. O sea que tenemos una prohibición nacional, en la Constitución Nacional, y Salta tiene en la Constitución de Salta una prohibición expresa que no entren residuos radioactivos al territorio provincial. Bien. Por último, una cuestión de competencias. Ustedes ya por ahí le está surgiendo la pregunta, le va a surgir decir, bueno, ¿qué pueden hacer los municipios en materia ambiental? ¿Y qué puede hacer la provincia? Pues si no es un lío. ¿A quién le corresponde regular cada cosa? ¿A quién le corresponde controlar? ¿A quién le corresponde autorizar determinadas actividades? Pues yo no sé a quién dirigirme. Bueno, la Constitución lo resuelve. En el artículo 176, inciso 9, dice cuáles son, en realidad en el 176, cuáles son las competencias que tienen los municipios. Dice, estamos hablando de la provincia de Salta, ¿no? Le compete a los municipios, sin perjuicio de las facultades provinciales, lo relativo a qué? A urbanismo, higiene, salubridad, moralidad, como así también a la protección y promoción del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico, polución ambiental, tendiendo al desarrollo sostenible. Ya le dije que el norte siempre es el desarrollo sostenible. Entonces volvamos. Todo eso le compete a los municipios, pero dice, sin perjuicio de las facultades provinciales. O sea, que hay cuestiones que son provinciales, todo lo que no es provincial le corresponde a los municipios. Por ejemplo, dice lo relativo a urbanismo. O sea, el urbanismo, cómo se va a urbanizar un municipio, es netamente municipal. Ahí la provincia no tiene nada que hacer. Entonces, si uno va a desarrollar un loteo en Campo Quijano, ¿dónde tiene que presentar el estudio de impacto ambiental? En el municipio de Campo Quijano. Porque el que tiene la competencia sobre el urbanismo es Campo Quijano. Por lo tanto, él tiene que ver la cuestión ambiental de el loteo que está por desarrollar en su municipio. Ahora, si en el mismo municipio está para hacer un desmonte,
está por desmontar bosques nativos. ¿A eso quién le corresponde? Eso le corresponde a la provincia, a la Secretaría de Ambiente. Por lo tanto, el estudio de impacto ambiental de ese desmonte no lo va a presentar el municipio de Campo Quijano, lo va a tener que presentar la Secretaría de Ambiente de la provincia. ¿Sí? Igualmente, en Campo Quijano, vos querés sacar áridos del río, es una cuestión minera. ¿A quién le corresponde la cuestión minera? A la provincia de Salta. Y por lo tanto, el estudio de impacto ambiental de la extracción de árido lo va a tener que presentar la Secretaría de Minería de la provincia, no en el municipio de Campo Quijano. Ahora, la pregunta es, ¿el municipio de Campo Quijano se entera de esto? Sí, se debería enterar. ¿Por qué? Porque cada organismo, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Minería, le tienen que avisar al municipio de Campo Quijano. Che, municipio, acá se presentó tal persona para hacer un desmonte en tu municipio. Pero como la cuestión de desmonte de bosque nativo es provincial, yo lo voy a tramitar. Yo le voy a evaluar el estudio, yo lo voy a aprobar si hace falta, pero te aviso y en tu momento te giro el expediente para que vos lo veas. Eso sería lo correcto. ¿Bien? Y después, el artículo 127 dice que le corresponde al Poder Legislativo Provincial dictar leyes que reglamenten estos derechos. Bueno, en base a lo que decíamos recién, que dictó la provincia de Salta es la ley 7070 en cumplimiento a esta magna constitucional. Bueno, hasta ahí lo que veníamos arrastrando de la clase pasada. ¿Alguna duda con esto? A ver, acá me preguntan, ¿cómo son las jurisdicciones de las fuerzas de seguridad en el ambiente? Por ejemplo, si el lugar no es un parque nacional, ¿la policía se hace cargo? Bueno, a ver, está bien la pregunta. Dentro de la provincia de Salta tenemos lugares donde la jurisdicción es nacional. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de ese territorio es nacional. Por ejemplo, los parques nacionales. Por ejemplo, la Universidad de Salta. La Universidad de la UNSA es jurisdicción nacional, ¿sí? Pero para la cuestión ambiental lo más claro son los parques nacionales. Por ejemplo, Parque Nacional del Rey, Baritú, Los Cardones, el que fuera, ¿sí? Entonces, en ese caso se aplica la normativa nacional y la fuerza de seguridad que actúa ahí es la nacional. La policía local no tiene injerencia en las jurisdicciones nacionales, ¿sí? Entonces, en esos lugares, si yo quiero hacer una actividad en un parque nacional, voy a tener que presentar la documentación ambiental a la Administración de Parques Nacionales, porque ellos tienen la potestad de controlar y regular lo que se hace en un parque nacional. No voy a ir a la Secretaría de Ambiente de la provincia, porque eso es jurisdicción nacional, es territorio nacional. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, el trámite, la normativa y la fuerza de seguridad va a ser nacional. Ahora, hay otras fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería Nacional, que también tiene funciones ambientales. ¿Cuáles son las funciones ambientales? Porque tiene convenio con la provincia. Ha hecho convenio con Salta, con Jujuy, con Tucumán. Entonces, como Gendarmería está situada en lugares claves, generalmente en la frontera de los países o de las provincias, se los capacitó y se hizo un convenio para que ellos controlen algunas cuestiones ambientales. Por ejemplo, camiones, tráfico de especies, de flora, de fauna y demás. Entonces tienen la potestad, pero por convenio, por haber convenido con la provincia, de controlar. Entonces, supongamos que esté pasando de Tucumán a, bueno, lo que se llama es, por ejemplo, Formosa Salta, o Chaco Salta, o, bueno, por Formosa también. Sobre todo Formosa Salta. Pasan camiones con madera. Entonces ahí Gendarmería tiene la potestad de pararlos. Es decir, a ver, tener la documentación, hacer un capacitado para eso. Porque si no, se van a estar llevando recursos naturales a la provincia sin la documentación y los para, pero después los para, los demora y después ya lo gira al organismo provincial. No tiene la potestad de continuar el trámite. Sí tiene la potestad del primer control, de demorarlo, de pedir la documentación, e inmediatamente pasarle el tema a la Secretaría de la provincia que le corresponde. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda con esto? Bueno, visto que no, vamos a pasar. Lo que vamos a hacer con las clases, pues son muy pesadas, ya Walter se los anticipaba hace un ratito, solo le vamos a subir el audio, ¿sí?
y las filminas que ya van a estar en el Moodle. O sea, en el Moodle está la clase, o sea, la fecha de la clase, la temática como el cronograma, y ahí tienen colgados los PDF que estamos viendo ahora y los artículos de lectura obligatoria. ¿Sí? Y ya los vamos a ir agregando. Y por otro lado, en otro lugar que ya vamos a pasar el link, van a tener el audio de estas clases. Entonces ustedes viendo la filmina por el tema que les toca y escuchándome en el audio, pueden tener la clase. ¿Sí? Lo hacemos de esa manera porque si no toda la grabación es muy pesada y no se puede, las plataformas no nos permiten grabar con tanto archivo con tanto peso. Bien. Bueno, vamos a ver, explicado esto ya, Constitución Provincial y Nacional, vamos a ver la primera ley de presupuestos mínimos. No es la primera que se dictó, pero es la ley general del ambiente y por lo tanto merece ser explicada al inicio. Hay un micrófono abierto, me parece, ¿no? Yo escucho un poquito ahí. Chequeé cada uno a ver si lo tiene abierto y ciérrelo. Bueno, Ley General del Ambiente 25675, más conocida como LGA. ¿Es una ley de presupuesto mínimo? Sí. Es una ley dictada en virtud del artículo 41, tercer párrafo de la Constitución Nacional. Por lo tanto, está vigente desde el 28 de noviembre del año 2002. ¿Recuerdan que yo le había dicho que la Constitución Nacional se reforma en el 94? A partir del año 2002 comienzan recién a aparecer este tipo de leyes, entonces ahí nos dimos cuenta de qué tipo de ley estábamos hablando. Aparte de ser una ley de presupuestos mínimos, es una ley mixta. ¿Qué quiere decir una ley mixta? A ver si lo logro explicar. Quiere decir que parte de su articulado, de sus artículos, son de presupuestos mínimos de protección ambiental. Por lo tanto, ¿qué podía hacer una provincia o municipio frente a una norma de presupuesto mínimo de protección ambiental? Podría ser más exigente, pero no más permisiva. O sea, debía respetarla y podía complementarla, podía ser más exigente. ¿Sí? Entonces, casi todos sus artículos son de este tipo de tenor, de presupuesto mínimo de protección ambiental. Salvo el artículo 22 y los artículos 27 al 34. El artículo 22 es de seguro ambiental y el artículo 27 al 34 es de daño ambiental. Esos no son esos artículos de presupuesto mínimo, sino que pasan a integrar o formar parte del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es un código de fondo que también se aplica en toda la Argentina, pero que frente a esos códigos las provincias no pueden ser más exigentes. ¿Se entiende? Entonces, parte de su articulado es de presupuesto mínimo y por lo tanto las provincias y los municipios pueden ser más exigentes, salvo lo que se regula en el artículo 22 y del 27 al 34, que no es de presupuesto mínimo, sino que es código de fondo, Código Civil y Comercial. Por lo tanto, las provincias lo deben cumplir, sí. ¿Se aplica en toda la Argentina? Sí. ¿Pueden complementarla? No. No pueden complementar esos artículos. ¿Sí? Solamente lo tienen que aplicar como están explicados en la ley, pero no pueden complementarlo. Obviamente, lo deben respetar y lo deben cumplir. ¿Sí? Entonces, por eso se llama una ley mixta, porque tiene artículos de un tipo y artículos de otro. ¿Sí? Bien. ¿Qué se protege? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Fíjense, bueno, yo les decía que en la redacción ya llevan a entender que es una ley de presupuesto mínimo. Fíjense, el artículo 1 dice, establece los presupuestos mínimos. Me lo está diciendo. ¿Para qué? Para una gestión sustentable y adecuada al ambiente. ¿Qué ambiente? El ambiente que vimos en la clase primera, el ambiente, una tesis amplia, que involucra el aire, el suelo, la flora, la fauna, el paisaje, lo construido por el hombre, lo arqueológico, o sea, ese ambiente, ¿sí? La preservación y protección de la biodiversidad biológica, ¿para qué? Para implementar el desarrollo sustentable. Ya dijimos que a partir del Río 92, todo el norte de la normativa es lograr el desarrollo sustentable. ¿Sí? Esa unión entre, o esta alquimia entre producción y conservación para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Bueno, el artículo 3 dice que se aplica en toda la nación, ya sabemos, porque es una ley de presupuestos mínimos. Dice en la segunda parte, que es, bueno, el último párrafo, en norma de interpretación y aplicación de la legislación específica en la materia.
las cuales mantienen su vigencia cuando no se pongan los principios de disposición de la ley. Bueno, por esa frase, por ese párrafo, la ley general del ambiente es la ley madre en materia ambiental. Porque es para interpretar y aplicar toda la otra normativa ambiental que existe. Dice, y toda esa otra normativa específica, ley 770, ley de bosque, ley de acceso a la información, glaciar y demás, dice, va a mantener su vigencia en tanto y en cuanto no se oponga a esta ley. O sea, que esta es la ley madre. Si, siempre la tenemos que conocer y comparar contra la normativa que estamos viendo. Porque si hay una contradicción entre una ley específica de residuos y la ley general del ambiente, siempre va a primar la ley general del ambiente. ¿Sí? Por eso la explicamos al inicio, por eso la vamos a explicar con tanto detalle, para que usted la interprete, ¿sí? Para que usted la entienda. Las otras normas no las vamos a ver con tanto precisión, digamos, ¿no? Bueno, en el artículo 4 están los principios de política ambiental. ¿Para qué sirven estos principios? Para interpretar la ley, para entenderla, pero sobre todo para aplicarla. ¿Sí? Después, cuando ustedes estén en el Estado, o estén en un municipio, o estén asesorando a un abogado o un geólogo o lo que fuera para hacer una acción de amparo, o para hacer un estudio de impacto ambiental, o para hacer una auditoría ambiental, y quieran aplicar algo de la ley, cuando tengan alguna duda, pueden agarrar estos principios para entender la interpretación y para aplicar la normativa específica. ¿De dónde vienen todos estos principios? Y de todas estas convenciones internacionales que vimos en la clase pasada. Estocolmo 72, Río 92, Johannesburgo del año 2002, Río más 20 del año 2012. O sea, de ahí surgieron los principios que yo les comenté algunos. Bueno, yo le dije después, cuando le dije en ese momento, todos esos principios después se incorporan en la normativa local. Bueno, acá estamos. En la Ley General del Ambiente, que se aplica en la Argentina, que se aplica en todas las provincias, que se aplica en todos los municipios, están estos principios insertos, están escritos, o sea, que es parte de la normativa y yo lo puedo utilizar, citar y aplicar. El primero, el principio de congruencia, este se lo expliqué hace un ratito, que debe ser congruente toda la normativa provincial y municipal que se dicta con estas normas de presupuestos mínimos. ¿Sí? Tiene que haber congruencia, tiene que respetar este piso. Si vemos normativa que se dictó antes, que se dictó después, que no respeta este piso, que está por debajo, y no la tengo que aplicar. Yo como provincia o municipio no tengo que aplicarla. No tengo que esperar a que alguien me accione y me diga esa normativa es inconstitucional. Si yo me doy cuenta y ya sé que es incongruente, que no respeta el piso, no la tengo que aplicar. Directamente no tengo que aplicar esa normativa o ese artículo o ese principio o esa parte de la normativa que no respeta el piso. Bueno, no vamos a ver todo, obviamente, los principios, pero vamos a ver los más relevantes. Esto lo habrán escuchado, capaz. Principio de prevención y principio precautorio. El principio de prevención viene un poco a clarificar o a reiterar cuál es el objetivo principal en materia de derecho ambiental, que es prevenir. Prevenir. Y si yo quiero prevenir que una contaminación o un daño ambiental ocurra, tengo que ir a la fuente. ¿Sí? Tengo que tratar la fuente del problema, las causas del problema, el origen del problema o el origen de la actividad. Tengo que controlarla, regularla, habilitarla, monitorearla, pedir los documentos específicos, las herramientas específicas, estudio de impacto ambiental, lo que fuera, desde el inicio, para ya saber que esa actividad cuando se vaya a desarrollar o cuando se va desarrollando, cumple esa normativa, después la monitoreo, para evitar que dañe el ambiente, que afecte el ambiente. Por eso, muchas de las herramientas técnico-jurídicas del derecho ambiental apuntan ahí, a la etapa preventiva, ¿sí? Cosa que cuando después la actividad se está desarrollando, ya haya menos posibilidades de afección al ambiente. Esto es lo que dice el principio preventivo, ¿sí? Fíjense, la causa, la fuente de los problemas se atiende de forma prioritaria para prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Y ahora, o sea, yo estoy sabiendo con el principio de prevención lo que puede ocurrir, porque se me presenta alguien, estoy para hacer un feedlot. Bueno, yo sé las cuestiones que puede contaminar el ambiente, entonces te voy a exigir todo eso. Bueno, ¿qué va a hacer con las emisiones? ¿Qué va a hacer con los efluentes? ¿Qué va a hacer con los olores? ¿Qué va a hacer con las moscas? ¿Dónde lo está por ubicar? ¿Qué va a hacer? ¿Para dónde corre el viento? ¿Dónde están las napas? ¿Dónde va a tomar el agua? ¿Dónde va a volcar los efluentes? O sea, entonces yo ya prevengo que cuando si me presenta todo eso en regla
y lo apruebo, sé que si lo cumple, pues después la otra etapa es que cumpla todo lo que prometió, o todo lo que explicó, va a estar controlado esa actividad. Y yo sé lo que puede causar, ese es el principio de prevención. En cambio, el principio precautorio yo no sé lo que va a pasar. ¿Sí? Fíjense, principio precautorio, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, solamente eso. La ausencia de información o certeza científica no debería utilizarse como razón para postergar la aplicación de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Primero, tiene que haber un peligro de daño grave o irreversible, solo en esos supuestos. ¿Sí? Y si hay una posibilidad de que se dañe en forma grave o irreversible al ambiente, si yo no tengo la información o no tengo la certeza científica, eso no me debe impedir que yo adopte alguna medida para frenar eso. ¿Sí? Entonces, este principio es muy importante para la cuestión ambiental. Entonces, si una persona, un policía o un inspector de medio ambiente pasa por un lugar siempre, en bicicleta, en moto, lo que fuera, yendo al trabajo, pasa un día y ve un desmonte que no estaba, ¿sí? Desmonte, ve el caso que decíamos recién, las topadoras ya hicieron la tarea para desmontar, entonces, ¿hay una posibilidad de daño grave o irreversible? Sí, porque esas topadoras te desmontan en horas un montón de hectáreas. Entonces, se puede dañar gravemente irreversible el bosque nativo y el ambiente. ¿Tiene la información? Y no la tiene. Porque la ciencia cierta no sabe si está autorizado o no esa actividad. ¿Sí? Esa persona, ese inspector que tiene el poder de policía. ¿Tiene la certeza científica? Tampoco. ¿Sí? Pero hay un peligro de que eso ocurra. Entonces, me dice que este principio, yo aplicando este principio de precaución, voy y detengo la actividad. Para el desmonte, le pido la documentación, generalmente el maquinista no la va a tener ahí, va a decir, no, me mandó el jefe, me dijo que desmonte hasta 100 hectáreas entre hoy y mañana. Y vos, pero vos sabés si está autorizado, no lo sé, yo cumplo mi trabajo, bueno, pará acá, pará, asegurarle, sacar la llave, poner una cadena, algo, para que no continúe. Entonces, en este caso, la ausencia de información o la certeza científica no te impidió tomar una medida, que es parar la actividad. Obviamente, como está haciendo primar ahí el derecho al ambiente, en pos de que está frenando el derecho a la industria, al trabajo, al desarrollo y demás. Por lo tanto, tenés que rápidamente ir a confirmar y a conseguir la información, la certeza científica para ver si actuaste bien. Entonces, en este caso, frenar la actividad, te va hasta la dependencia, de la oficina, supongamos que está de metal, la lajita, lo que fuera, llamar a la Secretaría de Ambiente, decir, che, la FICA tanto, matrícula tanto, en el kilómetro 20, la ruta 28, está autorizada, a ver, entra en el sistema, no, presentó el pedido de autorización, pero todavía no salió, no está autorizado a desmontar. Entonces, pues ya ahí confirmaste la información, volver al lugar y decir, mire, usted no está autorizado, así que se confirma el parate de la actividad. Hasta tanto usted no obtenga la documentación correspondiente, no le levanto la medida. ¿Qué pasa si ese inspector o ese policía, supongamos que un viernes a la tarde, pasa por ahí, ve el desmonte y no actúa? No aplica el principio de precaución. Dice, che, estaban autorizados, mira, nadie me avisó. Bueno, pues no me voy a meter en este lío y sigue. Viernes a la tarde. Viernes a la tarde, no trabaja el sábado, no trabaja el domingo, el lunes supongamos que es feriado, vuelve a trabajar el martes. Cuando vuelve a pasar por ahí, ya le desmontaron 100, 150 hectáreas el fin de semana. ¿Sí? Entonces ahí ya le agarra un poco de miedo y dice, che, ¿estarán autorizados o no? Vuelve al destacamento o a la oficina, llama y dice, che, la finca está autorizada. No, no están autorizados. ¿Qué está pasando ahí? No, y bueno, yo lo vi el viernes, que empezaron a activar y ahora ya desmontaron todo. Ya el daño está configurado. Ya partimos de una situación de daño ambiental, que vamos a ver después, lo dice la ley, que es dificilísimo volver al estado anterior. Entonces, porque ese inspector o ese policía no aplicó el principio precautorio, porque ya estaba la posibilidad de daño grave e irreversible, se dañó al ambiente en forma ilegal. Entonces, este principio me da estas herramientas para que yo actúe. Siempre tiene que ser daño grave o irreversible. Si yo paso por ese mismo finca y veo a una persona que está echando 2 árboles, y bueno, ¿cuál es? Si yo lo paro ahí, o lo paro el lunes y averiguo, ¿cuánto va a echar? 10 árboles. O sea, no hay peligro de daño grave o irreversible. Ahí el bosque ni lo va a sentir. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, no aplico el principio precautorio, no tiene sentido aplicarlo. Voy, averiguo, si no están autorizados, vengo y digo, che, flaco, deja de hacer eso. Listo. O le pongo un inicio en su mano para poner una multa. ¿Se entiende?
En ese caso no tiene sentido aplicar el principio precautorio. En el otro sí. Si veo la topadora, si veo esto, tengo que aplicarlo, porque si no, el daño ambiental se configura y cuando yo vuelvo, o cuando averiguo, cuando obtengo la información, ya el daño ya está configurado. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces los principios se aplican. Principio de responsabilidad, principio de progresividad. El principio de progresividad, o también conocido como principio de gradualidad, quiere decir que los objetivos, los objetivos de la ley se tienen que ir aplicando de forma gradual, obviamente para que los particulares, las personas físicas, las personas jurídicas, se pueden ir adaptando a cumplir. Ahora, ¿cuándo voy a ser gradual yo? Voy a ser gradual con una empresa, con un particular que me demuestra que quiere cumplir. O sea, yo les digo, por estos principios, yo los apliqué cuando trabajaba en el Estado. ¿Sí? O sea, vos ibas con una empresa que estaba volcando un efluente sin tratar al río, por el principio precautorio le paraba la actividad y después te aparecía el dueño con los trabajadores en la puerta y decía, che, aplicame el principio de progresividad. ¿Por qué no aplicaste el precautorio? Déjame que yo progresivamente me adapto a la normativa. Entonces vos le decías, no tiene nada, no tiene plan de tratamiento, no tiene análisis, no tiene mediciones, no. ¿Cómo es ser gradual con usted, progresivo con usted? Si yo soy progresivo con usted, lo estoy avalando para que dañe. ¿Sí? Enfrente de esa, del otro lado del río, por ejemplo, digamos, hay otra industria que también está volcando, pero tiene plan de tratamiento, está ajustando la planta para que entre en el régimen, está un poquito pasada de los valores de vuelco. Pero invirtió en eso, está tratando de hacerlo. Entonces, a esa sí puede ser progresiva. Es decir, mire, usted, el DBO es 250, ¿cuánto le está haciendo usted? 320. Bueno, a ver, ¿tiene un plan para ajustar hasta los 250? Sí, yo en 2 semanas lo voy a tener en 250. Voy a hacer esto y esto. Bueno, con usted debe ser progresivo, no le voy a parar la actividad. Pero presente un análisis la semana que viene y otro análisis la otra semana, y si usted entró en régimen, yo lo dejo seguir funcionando. Ahora, si usted se le dispara, le paro la actividad. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener criterio para aplicar estos principios. ¿Cuándo ser progresivo y cuándo no? ¿Sí? Entonces, obviamente yo no voy a parar una actividad que está cerca de cumplir y voy a dejar un montón de gente sin trabajo, voy a parar la producción y demás porque el DBO es 300 frente a 250, no tiene sentido. Ahí estoy afectando en demasía el derecho a la industria, al trabajo y demás en poder del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, tranquilamente el otro me puede decir, te presento un amparo porque violar mi derecho, es desproporcionada la medida frente a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Pero el otro, que está volcando crudo al río, que está contaminando, que está dañando, que no tiene ninguna voluntad de ajustarse, no tiene ninguna planta y te presenta un plan y demás, ahí le aplica el principio precautorio de parar la actividad. Y si presenta un amparo, seguramente lo ganaría. ¿Sí? Entonces, estos principios sirven para aplicarse, sirven para interpretar la ley, pero tienen que tener criterio. ¿Y quién mejor que ustedes, ingenieros en recursos naturales, para tener criterio y para decirle al político que tiene que aplicar esto, che, acá sí, acá no? Porque si no, el político, el secretario de Ambiente de su momento, de la jurisdicción, va a decir, este sí, este no, pero sin ningún criterio, ningún sentido. Para eso tienen que estar ustedes, para aportar el tecnicismo, para aportar el criterio, darle elementos. Obviamente, el que termina resolviendo es el funcionario, pero si un funcionario capaz y lógico se va a apoyar en ingeniero como usted para tomar una decisión. Le va a preguntar a usted, Chaca, ¿te parece o no? ¿Sí o no? Y cada uno de ustedes le va a dar los fundamentos en pro o en contra. ¿Sí? Pero como ven, son principios que no son letra muerta, son principios que yo lo he aplicado cuando estaba en el Estado, porque yo estaba en la parte de fiscalización y control, y he visto que se siguen aplicando. Es más, por este principio precautorio, a algunos de ustedes seguramente le tocó el caso de Dino Salas, de los bosques nativos de la provincia. La Corte de la Nación, la Suprema Corte de la Nación, en base a este principio, solamente en base a este principio, paró la actividad forestal en 4 departamentos de la provincia por 3 años. ¿Escucharon eso? En 4 departamentos de la provincia se paró la actividad forestal por 3 años, solamente colgado al principio precautorio. La Corte dijo, en base a este principio, y viendo que hay un peligro de daño irreversible, que las autorizaciones de desmonte y aprovechamiento dañen el ambiente, paro la actividad por 3 años hasta que no me demuestren que lo que están por hacer no va a dañar el ambiente. Entonces, si lo utilizó la Corte y paró la actividad 3 años, ¿cómo no la puede usar un funcionario acá local cuando ve un efluente que puede causar un daño grave e irreversible? Pero para eso lo deben conocer, lo tienen que conocer y tienen que animarse a aplicarlo, obviamente. Bien. Bueno, no les puse todos los principios,
lo más relevante, pero sepan que hay un par más. Bueno, en el artículo 6 tenemos la definición de Ley General del Ambiente. Esto ya lo vimos. Y el artículo 8, a ver, cuando empezamos con el artículo primero, yo les dije que el objetivo de esta ley, que es sumamente ambicioso, es lograr el desarrollo sustentable, ¿no? Si ustedes me dirán, qué ambiciosa una ley, qué herramientas traerá? ¿Cuáles son las herramientas técnicas y jurídicas para propiciar que la Argentina, como país, las provincias y los municipios, arriben al desarrollo sustentable, digamos, a esa unión, a esa simbiosis entre conservación y producción? Bueno, los instrumentos están acá en el artículo 8. Estos son los instrumentos de política y gestión ambiental que, reitero, se aplican en todas las provincias y se aplican en todos los municipios. O sea que todas las provincias de Argentina, todos los municipios de Argentina tienen que cumplir estos instrumentos, porque es una ley de presupuesto mínimo. No, primero, por ejemplo, es ordenamiento ambiental del territorio. No podría decir, por ejemplo, el municipio de Tartagal, che, yo no voy a ordenar ambientalmente el territorio, porque no tengo ganas. No. Está en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente, es una obligación como municipio ordenar ambientalmente el territorio. Lo está haciendo. ¿Qué está haciendo para cumplir esto? Los municipios ya están sacando sus planes que ustedes habrán escuchado, el PIRUA, acá en el municipio de Salta, en San Lorenzo, en La Caldera, en Tartagal, en Seclantás. Hay muchos municipios de la provincia que están haciendo su ordenamiento ambiental desde sus planes de gestión ambiental urbana, ¿sí? Urbana ambiental. O sea, ya vamos a ver qué es ahora porque después lo explica. Entonces, ordenamiento ambiental del territorio, evaluación de impacto ambiental, vamos a ver qué es, el control de las actividades antrópicas, educación ambiental, diagnóstico de información ambiental y todo el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Bueno, algunas de estas instrumentos después no están muy desarrolladas en la ley, otros un poquito más. Bueno, ordenamiento ambiental del territorio. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Fíjense que dice, se deberá. Cuando la ley dice deberá es porque es obligatorio. Si no diría podrá. Cuando dice podrá, lo podrá no hacer. Cuando dice deberá, lo tenés que cumplir. O sea, las provincias y los municipios tienen que cumplir estos artículos. Y uno como ciudadano le puede exigir, o le puede demandar, o le puede solicitar información a la provincia o al municipio de cómo lo está haciendo. Pero tranquilamente uno podría ir al municipio de Vaquero. Bueno, Vaquero tiene también el ordenamiento ambiental, pero el municipio de Campo Quijano, que no lo tiene, y decirle, bueno, usted, intendente, ¿cómo está cumpliendo el artículo 9 y 10 de la Ley General del Ambiente? ¿Cómo va a ordenar ambientalmente el territorio? ¿Sí? Y no es el intendente que da, che, no, voy a ver cómo lo hago. No, tiene que hacerlo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es ordenar ambientalmente el territorio? Es analizar ambientalmente los recursos naturales existentes del municipio y maximizar su utilización correcta. ¿Sí? Entonces, cómo es el suelo, cómo es la flora, cómo es la fauna, dónde están las napas, cuáles son los vientos, cómo está diseñada, digamos, el municipio, dónde pasa la ruta, dónde está creciendo, dónde es residencial, dónde es industrial. O sea, incorporar la variable ambiental al momento de ordenar el uso del suelo. ¿Sí? Generalmente lo que hacen los municipios, lo primero que hacen es ordenar el uso. Entonces, bueno, acá van las industrias, acá va lo residencial, acá lo institucional, acá es área protegida y acá en gris. ¿Sí? Pero pocas veces, al momento de decidir cómo se va a usar el suelo, incorporan la variable ambiental. Entonces, si te dicen, che, ¿dónde va a ir el vertedero? Bueno, ¿cómo es el lugar donde elegiste? A ver, ¿cómo es el suelo? ¿Dónde están las napas? ¿Para dónde escurre el agua? ¿Tenés cerca la población o no? Entonces, incorporar lo ambiental como una variable de decisión. Entonces, si vos decís, che, acá lo quiero poner el vertedero, y si voy a incorporar lo ambiental, te voy a decir, no, ahí no. ¿Por qué? Porque el suelo es permeable, porque las napas están muy arriba, porque ahí crece el río, porque al lado vos estás desarrollando un barrio, entonces si pones un vertedero acá va a tener un conflicto ambiental y social. Entonces, ahí no. Entonces, el vertedero debería ir a este otro lugar, porque pensar desde el punto de vista ambiental, y no solamente desde el punto de vista político o hasta estructural, digamos, ¿sí? Entonces, yo participé en algunos planes de gestión urbana ambiental, el último que participé fue el de Seclantás, y se hizo de esta manera, digamos, se hizo con biólogos, se hizo con geólogos, se hizo con antropólogos, se hizo con arquitectos, se hizo con abogados, o sea, con una mirada multidisciplinar
donde lo ambiental era lo que un poco hilaba, digamos, toda la planificación. Entonces se hicieron talleres, se consensó con la gente, después eso fue aprobado por la ordenanza. Entonces, lo que busca también esta exigencia es que cada jurisdicción ya tenga trazado su planificación urbano-ambiental por varias décadas, por lo menos hasta el año 2030 o un poco más, cosa que si haya cambio de gobierno, de línea de gobierno, ya tenga planificado cómo desarrollarse, que no el nuevo intendente diga, no, ahora el vertedero no lo voy a poner ahí, lo voy a poner acá porque tengo un negocio con la finca esta y yo se lo alquilo y después me devuelve guita y tengo una coima en medio. No, se vuelve a sacar el vertedero donde ambientalmente estaba apto para poner un lugar que no es apto por un arreglo político. Lo que se busca con esto es que no, que sea este ordenamiento ambiental, sea una política de Estado, por eso aprueban con planes, con ordenanzas, con decretos, sobre todo con ordenanzas, para que después en el tiempo pueda ser monitoreado, actualizado, pero que se respete. ¿Sí? Bueno, este es el ordenamiento ambiental que exige la ley. Entonces ya varias jurisdicciones lo están desarrollando. Fíjense lo que dice abajo. Deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí y de esto con la administración pública. O sea, lo que me está diciendo es, no hagas un ordenamiento ambiental de escritorio. No lo hagas sin que participe, sin que la gente opine, sin que la gente discuta, te proponga cosas y que después se enriquezca esta planificación urbana y se incorpore, o sea, que la gente lo sienta suyo. Bueno, otra planificación urbana, me estoy acordando ahora de La Caldera, San Lorenzo también lo tiene. Si ustedes, de acuerdo a donde vivan, quieren conocerlo, pueden pedir, o pueden googlear estas herramientas, estos planes, para ver cómo están hechos. Bueno, pero bueno, la exigencia está acá en el artículo 9 y 10 de la Ley General del Ambiente. Cualquier duda, no sé cómo está el chat, Walter. Si hay alguna pregunta, avísame, pues yo no lo veo acá en esta configuración. Dale. Bien. Bueno, la segunda herramienta era esto lo habrán escuchado, ¿qué es la evaluación de impacto ambiental? La evaluación de impacto ambiental, como bien lo dice el nombre, todas las herramientas, esto ya es una sugerencia, están descritas en el nombre. Si uno no supiera que es una evaluación de impacto ambiental, solo analizando las palabras, te das cuenta que es evaluación, quiere decir que alguien está evaluando. ¿Quién evalúa? El Estado, generalmente. ¿Y qué evalúa? El impacto, o sea, cómo impacta una actividad en el ambiente. O sea, que la evaluación de impacto ambiental es eso. Es la evaluación, es el procedimiento, la forma, es un procedimiento administrativo, un procedimiento que se hace ante el Estado, o sea, un trámite que se hace ante el Estado, ya va a ver ante quién, que evalúa, que esa parte del Estado ya le hace Secretaría de Minería, de Ambiente o a nivel municipal, me evalúa el impacto ambiental de la actividad que yo estoy por presentar, ya sea una explotación minera, ya sea una planta solar, ya sea un desmonte, ya sea un aprovechamiento, ya sea un loteo, o ya sea, no sé, un pozo de agua. ¿Sí? Entonces, esa es la evaluación de impacto ambiental, no es más ni menos que eso. Entonces, esta ley le va a dar los lineamientos mínimos que se deben respetar para esa evaluación de impacto ambiental en todas las provincias, en todos los municipios de la Argentina. ¿Sí? Esta es la fuerza de estos artículos. Entonces, cuando yo quiera ir a habilitar una actividad que pueda afectar al medio ambiente, tengo que aplicar estos artículos. Tengo que pasar por la evaluación de impacto ambiental. Entonces, es un procedimiento administrativo donde el Estado evalúa el impacto ambiental de una determinada actividad. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes deben pasar o qué actividades deben pasar por este procedimiento de evaluación de impacto ambiental? Y acá me da la regla como piso mínimo. Dice, toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. A ver, toda obra o actividad, cualquier cosa, no. Toda obra o actividad que cumpla esa regla, susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la persona en forma significativa. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿cuáles son esas obras o actividades que pueden afectar en forma significativa el ambiente o la calidad de vida? Va a depender de cada jurisdicción. O sea, cada jurisdicción va a determinar cuáles son estas actividades.
Salta lo ha resuelto haciendo un listado. Para Salta hay montones de actividades que son susceptibles de afectar el ambiente de forma significativa y por lo tanto deben pasar por la evaluación de impacto ambiental. Jujuy de otra manera, La Rioja de otra manera, San Juan de otra manera. Ahora, una misma actividad, supongamos un matadero o un feedlot, ¿es susceptible de degradar el ambiente de forma significativa? Sí. Acá en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en cualquier lado. Podría, o sea, ese feedlot, supongamos que en Salta tiene que pasar por la evaluación de impacto ambiental porque cumple las reglas. ¿Podría ese feedlot en La Rioja no pasar por la evaluación de impacto ambiental? No, no podría. ¿Por qué? Porque violaría esto. Porque si es una actividad susceptible de degradar el ambiente de forma significativa. Entonces, se haga donde se haga, tiene que pasar por la evaluación de impacto ambiental. ¿Se entiende? Y después lo otro es previo a su ejecución. Me está diciendo que previo a ejecutar la actividad, previo a empezar la construcción del feedlot, ni que hablar de ponerla en funcionamiento, debo pasar por todo este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Este es el piso que me está dando. ¿Sí? Pero la ley va un poquito más allá y me dice cómo se tramita en líneas generales algunos ítems o algunos hitos esta evaluación de impacto. Me dice, el proceso administrativo se inicia con una presentación donde yo digo si mi obra o actividad va a afectar al ambiente. Digo, bueno, yo voy a hacer un feedlot en tal lugar, de tales dimensiones, estas son las características para tanta gallina, lo que fuera, en este lugar, esta zona. Bueno, yo describo mi actividad. Después la autoridad competente, ya sea la que corresponda en cada jurisdicción, me va a exigir o no un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es un documento, no es la evaluación, es el estudio, el documento técnico, que lo hacen generalmente consultores. Si me pide, bueno, tu actividad sí, presentar un estudio de impacto ambiental, y después concluye con la evaluación de ese documento, de ese impacto, y con la aprobación de ese estudio de impacto ambiental mediante una declaración de impacto ambiental. A ver, yo no quiero que se queden en los nombres, quédense en la forma de hacerlo, porque después Salta, como esto es un piso mínimo, la provincia de Salta lo complementó, le agregó montones de requisitos más que vamos a ver cuando expliquemos la ley de Salta. ¿Sí? Pero sucintamente, ¿cómo es una evaluación de impacto ambiental? Se presenta el privado, dice voy a hacer tal cosa, la describe con mayor o menor detalle de acuerdo a lo que me piden en cada jurisdicción. El Estado recibe esa descripción y dice no, lo de usted lo tenemos que evaluar, tenemos que ver cómo el impacto presenta un estudio, que es una cosa un poco más desarrollada. Después el Estado recibe el estudio, lo evalúa, ¿sí? Lo evalúa en determinadas partes y lo aprueba o lo rechaza, ¿sí? Mediante un acto que a veces se llama declaración de impacto ambiental, a veces se llama certificado de impacto ambiental. Bueno, eso es, esas tres etapas bien marcadas se tienen que respetar en toda la Argentina. Obviamente es muy básico esto, porque después Salta, como provincia, y los municipios de Salta, Tartal y demás, lo han complementado. Entonces el procedimiento de evaluación de impacto ambiental a nivel municipal, provincial, es mucho más que esto. Pero si una provincia o un municipio no tiene nada, tiene que cumplir por lo menos esto, que es el piso mínimo. ¿Se entiende? Entonces ahí funciona piso mínimo, uniforme, que se debe respetar. ¿Puede hacer menos que esto? No. ¿Puede hacer más que esto? Sí. ¿Me pueden exigir más que esto? Sí. De hecho, Salta lo exige mucho más. ¿Sí? Quiero que se empiecen a familiarizar con los conceptos, porque después cuando veamos la ley salteña lo vamos a explicar en detalle. ¿Sí? Bueno, dentro de esa evaluación de impacto ambiental me podían exigir un estudio de impacto ambiental. La diferencia es que tiene la S chiquitita después la E. Cuando no tiene la S, estamos hablando de evaluación de impacto ambiental, ella. Cuando tiene la S, es la ESIA, es el estudio de impacto ambiental. Acá me está diciendo, bueno, como mínimo, un estudio de impacto ambiental, ¿qué debe contener? Lo básico, describir la actividad, qué es lo que estoy por hacer, identificar los impactos de esa actividad en el ambiente, cuál es el impacto ambiental, y una vez determinado cuál es el impacto ambiental y la significancia o la importancia, cuáles son las medidas que yo propongo para mitigar, para compensar o para controlar ese impacto ambiental. Es lo básico de un estudio de impacto. Acá en la provincia de Salta tiene como 15 cosas más que también hay que incluir. Pero por lo menos eso, describo lo que hago, describo el feedlot, describo el ambiente donde voy a poner el feedlot, cuál es el impacto que causa en el agua, en el río, en la atmósfera, en los vecinos y demás. Y una vez que identifico los impactos, le doy una magnitud,
¿sí? Propongo medidas mitigatorias. Bueno, voy a hacer una planta de tratamiento, voy a cerrar para que no haya olor, paisajísticamente lo voy a hacer de esta manera. O sea, propongo medidas para mitigar, para achicar, para controlar ese impacto ambiental, ¿sí? Entonces, esto como mínimo es lo que yo debo desarrollar en el estudio de impacto ambiental. Obviamente que esto está sumamente superado y mucho más estricto en Salta, en la provincia de Salta, en el municipio de Salta, y en determinadas actividades. En la parte de energía tengo un montón de otros requisitos, en la parte de minería tengo un montón de otros requisitos, o sea que este piso mínimo se cumple en todos los lugares, ¿sí? Es más, es mucho más exigente. Fíjense lo que dice al final. La participación ciudadana debe asegurarse principalmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Me está dando un piso, me está dando una regla, me dice. En todo el procedimiento de evaluación, toda la evaluación que hace el Estado, en algún momento yo tengo que asegurar la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Después la ley vuelve sobre esto. Es alguna herramienta, alguna instancia, alguna forma en que la sociedad participe en la evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver que después propone la normativa que sea audiencias públicas o consultas. Aparte que escucharon ustedes. Pública el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Esto debe asegurar que la sociedad participe en la evaluación de impacto ambiental. ¿Bien? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, son 3 artículos de evaluación de impacto ambiental, pero fíjense todo lo que fija como piso mínimo de protección. Bueno, ¿qué me dice de la educación ambiental y de la información ambiental esta ley? Estoy viendo hasta dónde vamos a llegar. A ver. De nuevo, la educación ambiental y esta ley se aplica en toda la Argentina, en todas las provincias, por lo tanto lo que dice debe ser respetado. Obviamente, reconoce que la educación ambiental es la herramienta para cambiar el comportamiento de la sociedad, o sea, para cambiar la conciencia, para cambiar hábitos y formas de relacionarnos con el ambiente. Pero dice que tiene que ser un proceso continuo, permanente y que actualización constante, ¿sí? De hecho, la educación ambiental está dado por ley como materia transversal en la educación. O sea que debe permear todas las materias de la educación ambiental, ¿sí? Bueno, pero acá me lo está reafirmando. Entonces la pregunta es cómo están haciendo las autoridades para cumplir esto, que sea un proceso continuo, permanente y de actualización constante, ¿sí? Después del artículo 16 al 18 me habla de la información ambiental. ¿Qué quiere decir la información ambiental? Que toda persona, de nuevo, física o jurídica, volvemos a la clase inicial, por eso lo explicamos ahí, deberá, es obligatorio, proporcionar la información que esté relacionada con la calidad del ambiente y referida a la actividad que desarrolla. O sea que si yo estoy haciendo una tesis sobre la calidad ambiental del río Arenales y el Estado necesita regular algo del río Arenales, yo le tengo que proporcionar mi tesis o mis datos o mis monitoreos. Tengo la obligación de darle al Estado, porque el Estado está por regular algo y necesita la información. Obviamente que yo también tengo derechos sobre esa información, el derecho al secreto y a la propiedad intelectual. Usted le puede decir, mire, hoy esta tesis o estos monitoreos, pero esta parte te pido por favor que no la publique porque es personal o confidencial, y después te pido que me cites como autor de esa información. Tengo el derecho a la propiedad intelectual de esa información que desarrollé, pero no me puedo negar a darla, porque el Estado es el que tiene que regular el ambiente que es de todo y necesita esa información. Y después, por el contrario, todo habitante puede obtener de las autoridades la información ambiental que administra el Estado y que no esté reservada. Entonces, ya vamos a ver después que hay una ley de acceso a la información pública ambiental que me permite acceder a la información pública que está en manos del Estado. Y me la tienen que dar, y vamos a ver cuáles son las excepciones por las cuales no me la pueden dar, y cuando no me la dan sin ningún sentido, cuáles son las acciones que yo puedo articular para exigirla, para pedirla, ¿sí? Entonces, está acá de nuevo el deber de proporcionar la información y el derecho a obtener también la información del Estado, ¿sí? Está acá en la ley de presupuestos mínimos. Bien. Bueno, vamos a parar acá, porque esto prefiero ya unirlo con el tema que sigue, si no va a quedar cortado. Ya estamos media en hora, por eso prefiero cortar acá. Bueno, dudas, consultas de estos temas que vimos, de la materia, de
alguna duda, inquietud que tengan. ¿Nada? ¿El chat? No, no hay nada en el chat. A ver, ahí aparece. No, nada, nada. Bien. Se ve que estuvo todo muy claro. Y eso que no tener la posibilidad de hacer dibujos acá. Eso. Están perdiendo, chicos, mis dibujos, son fantásticos. Pregúntenle ya a los alumnos de clases anteriores. Pero, bueno, o estamos dando muy bien la clase, o estos se están conectando y se van después a tomar unos mates o alguna serie, ¿no? Así que vamos a empezar a pedir a ver que conecten las cámaras en la próxima clase. Vamos a empezar a interactuar un poquito a ver si están. No, Entiendo que sí, entiendo que sí. Bueno, sí, sí. vamos a parar acá. Los PDF están en el Moodle y las clases las vamos a empezar a cargar en el Classroom y ya le vamos a poner el link para que puedan acceder y repasar las clases. Sigan los jueves con la consulta con Walter de 11 a 1 para que sigan haciendo los temas y las dudas sobre los temas. Yo también estoy en consulta de 3:30 a 5 por si tienen alguna duda con las clases o con algunos de los temas que están investigando o que han sido asignados, ¿sí? Bueno, si no hay más, nos despedimos y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Nos vemos, profe. Luego, Chao, nos vemos. profe, gracias. Profe, gracias. Saludos a todos. Chao, profe, Adiós. gracias. Nos vemos. Chao, chao.